Hola, bienvenidos a Sol, Vino y Grazie Mille, un espacio en donde el vino es solo el comienzo. Aquí hablamos de viajes, de cultura, comida y de historias. Episodio 5, parte 1. Sicilia, playas, historia y vino. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hace muy poco participé en el congreso número 78 de la Asociación de Enólogos Italianos, de la cual formo parte ya hace 10 años. Y hace algo más de 3 años soy parte también del Comité Regional de la Romaña, un rol que me emociona mucho y que me conecta con esta hermosa comunidad del vino desde adentro. Cada año el congreso se celebra en una región distinta. Hemos ya estado en Verona, en Brescia y en Cerdeña, y esta vez la cita fue en Sicilia. Mientras volaba muy temprano desde Bolonia, iba escuchando entre los pasajeros ese inconfundible acento del dialecto siciliano. Y no pude evitar recordar mi paso por esta isla en el 2014 cuando vine a hacer una vendimia. Entonces decidí que ese era el tema de nuestro próximo episodio. Iremos juntos al corazón del Mediterráneo. Andiamo, o como dicen en siciliano, a Munì. Para quienes no están familiarizados con la Sicilia, comencemos con algo de contexto. En italiano se dice Sicilia y es la isla más grande del Mediterráneo. Se encuentra justo en la punta de la bota italiana. Si miras un mapa, es esa isla que parece a punto de ser pateada por Italia. Por su posición estratégica, fue codiciada y conquistada por distintos pueblos y culturas, como por ejemplo los griegos, los romanos, los árabes y los españoles, entre otros. Cada uno de ellos dejó huellas profundas. Por ejemplo, los griegos fundaron ciudades como Siracusa, los romanos la integraron a su imperio, los árabes trajeron avances en agricultura y sabores del norte de África y los españoles moldearon su arte, sus leyes y su lengua. El resultado es una identidad cultural única. En Sicilia, una catedral puede tener mosaicos bizantinos y una estructura normanda. Un plato puede llevar cuscús y berenjenas. Y el dialecto es una mezcla musical entre palabras árabes, españolas e italianas. En el 2014, mientras trabajaba en una bodega aquí en Sicilia, me tocó vivir en Ghibellina, un pequeño pueblo al oeste con una historia muy particular. Después del devastador terremoto de 1968, el pueblo original fue completamente abandonado y la reconstrucción se llevó a cabo en una nueva ubicación, donde se construyeron viviendas todas iguales, en un diseño urbano muy moderno para su tiempo. Y en un intento por dar a Ghibellina un nuevo significado simbólico, el municipio invitó a distintos artistas contemporáneos a intervenir el espacio urbano con esculturas, instalaciones y murales. Sin embargo, no todos los habitantes se sintieron representados con este nuevo diseño, que rompía con las tradiciones del antiguo pueblo. Y de hecho, muchas veces escuché gente que me decía que le faltaba o extrañaba la plaza central que tenían en Ghibellina Viejo, ese lugar de encuentro que daba sentido a la vida en comunidad. Visitar este lugar hoy es como recorrer un museo a cielo abierto. Ya en su ingreso te encuentras inmediatamente con una estructura monumental, con una forma de estrella o de flor, que se alza sobre la carretera. El camino se divide en 2 carriles y cada carril pasa por debajo de uno de estos arcos. Esta obra de arte se llama La Stella d'Ingresso y actúa como un portal simbólico entre el pasado y el futuro del pueblo. Y dentro encontramos en cada rincón, entre callecitas y pequeñas plazas, que se esconden obras de arte contemporáneas como si fueran tesoros por descubrir. Recuerdo que literalmente yo me perdía siempre por sus calles, porque las casas son todas iguales, pero me encantaba porque en cada desvío iba encontrando nuevas obras de arte y las iba recordando como puntos de referencia para poder volver a casa. Entre las obras que destacan están las esculturas de Arnaldo Pomodoro, uno de los grandes artistas italianos del siglo XX, y la obra creada por el artista Alberto Burri, que se llama Il Creto di Burri, una monumental losa de cemento blanco que cubre todas las ruinas de la antigua Ghibellina, que fue arrasada por el terremoto. La obra comenzó a construirse en el 84 y fue finalizada en el 2015. Su diseño representa el trazado original del pueblo,
grandes bloques de cemento de más o menos 1,5 metros, separados por pasillos que reproducen las calles como lo eran originalmente. El resultado es un inmenso mapa urbano convertido en un memorial, una de las obras de land art más grandes del mundo. Y mientras admiraba el arte en las calles de Gibellina, en la bodega mi trabajo también tenía algo de bien artístico. Mi misión era llevar a cabo un proyecto muy especial, el apacimiento de la uva. ¿En qué consiste? Después de la cosecha, las uvas se colocan cuidadosamente en cajas plásticas, en pequeñas cantidades para que no se aplasten. Se llevan a un frutallo, que es un galpón ventilado con condiciones controladas, donde se deshidratarán lentamente. En ese proceso perderán agua y concentrarán azúcares, aroma y sabor. Con esas uvas concentradas y llenas de carácter se elaborará después un vino muy profundo y intenso, con una personalidad única. Y de este espectacular vino, como ya saben, hablaremos en otro episodio. Durante esa vendimia recorrí muchos viñedos seleccionando las uvas más sanas, porque para el apacimiento la calidad sanitaria es clave. Conocí a muchos productores y aprendí muchísimo, y también confirmé que manejar en Sicilia es toda una aventura, un verdadero deporte extremo. Pero no se preocupen, porque en este viaje no tienen que manejar. Los llevo yo con un abrir y cerrar de ojos a nuestra siguiente parada, Marsala, a unos 50 kilómetros de Gibellina. ¿Sientes el olor a madera y a vino? Estamos en la histórica bodega Florio. Al entrar llama la atención los techos altísimos, las paredes de piedra y como a nuestro alrededor se alinean toneles gigantes de roble y castaño. Si vienen por acá, esta bodega es una parada obligada. Se viene a probar, sí, pero por sobre todo se viene a entender la historia de un vino fortificado, el Marsala, que en sus orígenes fue vendido incluso como medicina. En el siglo XIX se recetaba para la digestión, la fatiga o simplemente como un tónico reconstituyente. Se encontraba en boticas y se le consideraba un vino curativo, ideal para fortalecer a los débiles o a quienes estaban en recuperación. Su nacimiento está ligado a los ingleses, que a fines del siglo XVIII descubrieron estas tierras y sus uvas. De hecho, cuenta la historia que fue un comerciante británico quien tuvo la idea de añadir alcohol al vino local para conservarlo durante el largo viaje en barco. Así comenzó la leyenda del Marsala. Y desde este mismo puerto, donde partían los barcos cargados de barricas rumbo a otras tierras, partimos nosotros también. Esta vez no cruzamos océanos, pero sí el mar que separa Sicilia de sus islas vecinas. Vamos al muelle y nos subimos a un trayecto, una pequeña embarcación que nos lleva entre la brisa marina y el olor a sal. El mar es azul profundo y el viento cálido nos despeina mientras avanzamos. En unos 30 minutos llegamos a Favignana. Apenas llegamos, arrendamos unas bicicletas y salimos inmediatamente a recorrer la isla, en busca de calas escondidas, esas pequeñas bahías de roca que se abren frente al mar, con aguas cristalinas y un sol que no da tregua. Pedaleamos, nos tiramos al agua y repartimos. Fue en esta isla, en una pausa bajo el sol, pedaleando entre playa y playa, que probé por primera vez los arancini, que son estas bolas de arroz rellenas, por ejemplo con ragú, que se empanan y se fríen. Al principio, cuando las veía en los puestos de comida, no le encontraba mucho el sentido, me parecía bien dudoso. Pero después de varias horas bajo el sol las probé y entendí todo. Es un plato completo y energético en un solo bocado. Otra forma de conocer esta isla y también su isla vecina, Levanzo, es en barco. Hay varios tours que salen desde Trapani o desde la misma Favignana y te llevan a navegar entre calas escondidas con paradas para nadar, saltar al agua desde la popa y disfrutar del mar desde adentro. Nosotros lo hicimos con mi familia y fue genial. El almuerzo en este tour se servía a bordo, pasta con atún en plato plástico y vino en vaso desechable. Nada de lujoso, pero muy auténtico. El capitán que nos tocó era muy divertido. En una de las paradas amarró una sandía dentro de una red y la dejó flotando amarrada al barco, mientras nosotros nos tirábamos al agua para refrescarnos. Para saltar había que caminar por una especie de puente y lanzarse al agua desde bien alto. Unas horas más tarde, al terminar el paseo, el capitán recuperó la sandía que ya estaba fría, la cortó ahí mismo y la repartió entre todos nosotros como si fuera un trofeo.
Volvemos al continente y seguimos hacia Trapani. Desde ahí miramos hacia el alto y se ve Erice, un pueblo medieval encima de una colina, con calles empedradas, aire fresco y una vista que quita el aliento. Subimos con el teleférico y sentimos que entramos en otro tiempo. Castillos, iglesias, calles estrechas y ese silencio de altura que solo interrumpe el viento. Continuamos nuestro viaje junto al mar y en un abrir y cerrar de ojos estamos en la reserva de los Zingaro, a unos 50 kilómetros de Trapani. Esta fue la primera reserva natural de Sicilia. Son 7 kilómetros de costa salvaje, calas escondidas con un agua color turquesa y senderos que cruzan acantilados con vegetación mediterránea. Por ahí vamos nosotros caminando bajo el sol que pega muy fuerte, pero donde cada curva del camino nos regala una vista nueva, de esas que no se olvidan. Ya con el cuerpo cansado y la piel bien salada, llegamos a Palermo, caótica y fascinante. Es como si todo ocurriera al mismo tiempo. Bocinas, mercados, voces y muchísimos aromas. Calles con edificios antiguos, balcones llenos de plantas y negocios de colores vibrantes. Todo parece moverse a su propio ritmo y uno se deja llevar. Finalmente volvemos hacia el interior de la isla y cruzamos pueblitos encantadores. Estamos a unos 60 kilómetros de Palermo y uno de ellos nos llama la atención por su nombre, Corleone. Sé que te suena, pero más allá del padrino, este pueblo guarda historias reales, intensas y muy duras. Aquí nació Totò Riina, uno de los jefes más temidos de la Cosa Nostra. Pero hoy también hay proyectos sociales que luchan por cambiar ese relato, por construir algo distinto. Un día, un resfriado me hizo quedarme en casa. Mis amigos sicilianos, con esa calidez típica que los caracteriza, me prepararon capelletti in brodo y me dijeron: no puedes vivir en Sicilia sin haber visto Il Capo dei Capi, la miniserie sobre la vida de Totò. Esa misma noche vimos los 6 episodios, uno tras otro. Ellos me iban traduciendo las partes en dialecto siciliano y logré entender más sobre esta tierra, sus heridas, su historia y su fuerza para seguir adelante. Dejamos atrás Corleone y seguimos nuestro viaje hacia el próximo destino. Nos despedimos por ahora de esta tierra intensa, única y como siempre sorprendente. En el próximo episodio, el Congreso de la Asociación de Enólogos Italianos, vinos que nacen de la lava y una visita que nos lleva cara a cara con lo divino. Te espero. Mientras tanto, sigue el podcast, compártelo y pasa a saludarme en Instagram, @sole.winemaker. Un saludo y que nunca falte una buena copa de Marsala.